Bueno, ¿escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos. ¿Sí? Bueno, se escucha. Estábamos con anamnesis del paciente con dolor. Sí. Seguíamos la regla mnemotécnica de Alicia. La primera A era cómo aparecía. Habíamos dado ejemplo de dolores durante el esfuerzo, después de comer, después de situaciones emocionales. Al toser, como la pleuritis, la pericarditis. El paciente que tiene una peritonitis no puede respirar hondo y no puede toser porque le duele. Después de levantar grandes esfuerzos o al acostarse, siempre tienen que preguntar en qué situaciones aparece el dolor, porque, por ejemplo, al acostarse, ¿qué puede ser un paciente que tiene dolor cuando se acuesta? Bueno, puede tener un dolor intenso retroesternal, que lo confunde con un infarto a veces, y que es por reflujo gastroesofágico, una pirosis, que es un intenso dolor y espasmos a veces, dolor de tipo espasmódico. Entonces, todas estas preguntas que deben ser dirigidas a la anamnesis, deben ser dirigidas específicamente preguntándole al paciente, señor, ¿en qué momento le aparece el dolor? Entonces, eso también a ustedes les va a dar una idea de qué tipo de dolor tiene. La localización del dolor es muy importante. ¿Por qué? Porque puede ser en la cabeza, bueno, un dolor que tengo en la región nucal cuando giro la cabeza. Y bueno, seguramente es un dolor tipo por contractura cervical, dolor en el cuello, dolor en el tórax importante. Si es un dolor en el tórax, generalmente cuando el paciente dice, bueno, usted se toca y le duele, bueno, eso no es un dolor cardíaco. Acuérdense que el dolor cardíaco, ustedes ya lo vieron, es bien retroesternal, y que el paciente no lo puede localizar con el dedo, porque no es un dolor somático, es un dolor visceral, el dolor del ángulo, el dolor del infarto, del miocardio. El dolor cardíaco es un dolor que el paciente, si ustedes le dicen, tóquese, ¿le duele? El paciente le va a decir, no me duele cuando me toco, me duele adentro, tengo como una plancha, doctor, eso es un dolor visceral. Si el paciente le dice, doctor, tengo un dolor en el pecho, muchas veces ocurre, y ustedes a veces por teléfono, ojo, a veces se pueden equivocar, pero si le dicen, doctor, yo me toco y me duele en el segundo espacio intercostal izquierdo, en la segunda costilla, en la unión con el esternón, y me toco y me duele, eso no es un dolor cardíaco, es un dolor por una esternocondritis, y a eso se llama síndrome de Tietze. El síndrome de Tietze es un diagnóstico diferencial del dolor precordial. Entonces, fíjense que la localización también es importante para determinar si es el dolor en un lugar, en un punto, si es un dolor que es profundo. Si es en el abdomen, bueno, es importante también determinar si es visceral o parietal. Hay maniobras después semiológicas que yo puedo diferenciar si es un dolor parietal haciéndole contraer los músculos abdominales, mientras que si es un dolor visceral es un dolor profundo, es un dolor, si duele a la descompresión, cuando yo le palpo el abdomen, el paciente seguramente tiene una irritación del peritoneo. Entonces, la localización está indicando muchas veces el lugar de la afectación del órgano, o muchas veces un dolor, por ejemplo, testicular, es un dolor que se produce por un cólico renal, y que está arriba del proceso, porque es un dolor visceral referido. Mientras que si es en un punto, ustedes le dicen la localización del dolor, qué tipo de dolor tiene. Dolor en el epigastrio, siempre piensan en patología gástrica, pero no se olviden que también en el epigastrio puede ser un dolor de un infarto agudo del miocardio. El paciente que tiene un infarto agudo del miocardio muchas veces de cara diafragmática, los pacientes que tienen infarto de cara diafragmática por afectación de la coronaria derecha, generalmente esos pacientes, en la punta, lo que tienen es irritación del diafragma y dolor epigástrico. Y a veces no es el típico dolor precordial y ustedes lo confunden con un dolor de tipo digestivo, porque es un dolor visceral y es más localizado.
Entonces, nunca olviden que el dolor, de acuerdo a la localización, a veces puede ser engañoso si es un dolor visceral. Dolor en el hombro también puede ser un dolor referido por una colecistitis, puede ser un dolor referido por un acceso sufrénico del lado izquierdo, que se refiere en el hombro, o puede ser un dolor del hombro mismo si duele en el lugar. Esto es importante. En la cara anterior del muslo, ahí pueden tener un dolor local musculoesquelético, o puede un dolor referido por un proceso de columna lumbar, a nivel de la segunda lumbar, que se refiere en el muslo. Y así el dolor en los genitales, si es un dolor, como les dije, a nivel renal, o es un dolor localizado si el dolor en el examen físico dura en el lugar. Entonces, importante la localización, segundo ítem de la anamnesis. Primero, circunstancia de aparición. Segundo, localización. Seguimos. Entonces, cuando ustedes tienen la localización, como les dije, tienen que identificar la superficie que está comprometida. Si es el pulpejo del dedo, acuérdense que el pulpejo del dedo tiene 2 centímetros cuadrados, y es en el lugar, es lo que le dije recién, segundo espacio intestino, costal izquierdo o externo costal, en cualquier lugar, síndrome de Tietz. Si es en la palma de la mano, precordial, medio external, eso es Nangor y no lo puede localizar. El tercer ítem de la anamnesis, la intensidad del dolor. Entonces, la intensidad del dolor se refiere a algo personal. Esto lo refiere, por eso es un síntoma, por eso lo refiere el paciente. Pero ustedes, ¿puede el médico tener alguna escala? Bueno, después vamos a hablar. La intensidad del dolor, usted le pregunta, ¿es intenso, es moderado, es desgarrante? Bueno, esto se lo tiene que transmitir el paciente. Pero nosotros podemos hacer alguna escala del dolor para objetivar cuál es la intensidad de ese dolor. Entonces podemos expresar esa sensación subjetiva en algo objetivo a través de una escala visual análoga. Por ejemplo, yo les hago hacer la escala de 1 al 10. Le pongo una línea de 1 al 10 y le digo al paciente que señale, de acuerdo a su experiencia de dolores. Por ejemplo, yo le puedo preguntar, ¿cuál fue el dolor más intenso que sufrió en su vida? Y cualquiera me va a decir, bueno, un dolor de muela. Bueno, ustedes, el dolor de muela es el dolor más intenso. Entonces, eso póngale 10. El dolor 0, nada, 0. ¿En qué lugar usted se encuentra? Y bueno, el paciente le dice, la intensidad de mi dolor es 7. Ustedes señalan 7. Dan el tratamiento, lo que corresponda, y al día siguiente, a las 48 horas, preguntan de nuevo, me dice 3, no, me aumentó a 10. Y todo eso puede ser una escala que me indique cómo tengo que variar yo la terapia. Por supuesto que si es en chicos, tengo que hacerlo, no conocen los números, tengo que hacerlo con una escala de caritas. Esto es para pediatría. Son varias escalas que se puede utilizar. Yo les recomiendo escalas para medir la intensidad del dolor de 0 a 10 y la escala de las caritas para los chicos. Esto sirve para evaluar la intensidad del dolor y la respuesta al tratamiento de forma continua, cuando ustedes lo van valorando día a día y van estableciendo cuál es la respuesta al tratamiento. El cuarto ítem era el carácter del dolor. El carácter del dolor se refiere fundamentalmente a la característica del dolor, de cómo se presenta o cómo lo pueden expresar con algo que sea común, por ejemplo. Si es lancinante se refiere a un dolor como si fuera el de la penetración de una lanza. Yo no sé lo que es, cómo es, pero bueno, esto le pregunta y es característico, es un dolor lancinante, es un dolor como un shock, como un escopetazo, en fin. Todas esas cosas son cosas análogas para establecer qué tipo de dolor tiene el paciente. Bueno, el TAVES da un dolor lancinante, si es quemante, urente, es la característica del herpes zóster, de la úlcera, es un dolor que arde, es causalgia, como le dije antes. El herpes zóster es un dolor ardoroso, es un dolor de tipo neuropático. Si es constrictivo o opresivo,
es característico, el paciente mismo le dice, es como si tuviera una plancha, como si le apretara, doctor, y viene con el puño cerrado, constrictivo, opresivo, característico de la angina de pecho. Eso es la característica del dolor. Un paciente que tiene una pancreatitis aguda le va a referir que tiene un dolor intenso que le perfora el abdomen y que le llega a la espalda. Es un dolor transfixiante, un dolor sordo, un dolor que es poco expresivo, pero molesto, un dolor exquisito y como si fuera electrizante, es el del universo del trigémino, pero es en un lugar bien identificado. Fulgurante, el de la polineuritis, como les dije. Desgarrantes como el aneurisma disecantes, como si le estuvieran estirando. Cerebrante o taladrante, el de, de los dolores de muelas, un dolor que penetra, que taladra. El dolor que, como si latiera, característica del absceso del forúnculo. Y por supuesto, el dolor cólico, que es el retortijón, es característico de las vísceras huecas. O sea, el cólico intestinal, el cólico biliar, el cólico renal, de todas las vísceras huecas, si hay alguna obstrucción, el hecho de aumentar la contracción hace que sean dolores como si fuera de retortijones, retortijones como si les retorciera, retortijones. Ese es el dolor cólico, dolor del cólico renal, dolor del cólico intestinal, porque son vísceras huecas. Acuérdense que el cólico retortijón es característico de las vísceras huecas. Y el dolor último gravativo, que es característico de, por ejemplo, la hepatomegalia, es una sensación de peso cuando el hígado aumenta su tamaño, el hígado está contenido en la cápsula de Gleason, que hay algún proceso inflamatorio que aumente el tamaño del parénquima hepático, distiende la cápsula y produce una sensación de peso, como también las metástasis hepáticas, la hepatitis, entonces son causas de dolor gravativo en pacientes con hepatomegalia. Esto todos son características del dolor que ustedes tienen que conocer y que les va a dar una idea de cuál es la patología, muchas veces la causa de ese dolor. Explorar la característica del dolor. Acuérdense, lacerante, urétrico, asfixiante. Todo esto tienen que expresárselo con palabra al paciente. Por ejemplo, usted dice, tiene un dolor transfixiante, el paciente no entiende qué es la palabra transfixiante, pero sí le puede decir, tiene un dolor que le atraviesa desde la región anterior del abdomen hasta la espalda, y sí, eso es característico, tiene un dolor en cinturón, y que le atraviesa, eso es característico de la pancreatitis aguda, ¿de acuerdo? El dolor en cinturón que comienza en el epigástrico y que lo penetra de adelante hacia atrás. Característica del dolor. ¿Qué otra cosa tenemos que preguntar en la anamnesis? Entonces dijimos aparición, localización, intensidad, carácter, irradiación y propagación del dolor. Es la quinta característica que tenemos que preguntar. ¿Cómo es y cómo se propaga ese dolor? Se propaga desde el hipocondrio derecho al hombro. Y se propaga del hipocondrio derecho al hombro, yo tengo que pensar que es algo que está irritando el diafragma. Porque, como les expliqué, el diafragma tiene su origen en segunda o tercera vértebra cervical y ahí baja y arrastra el frénico y por eso se refiere, es un dolor referido al hombro, porque ahí también nace el plexo cervical y se confunde en la médula el estímulo y se refiere al hombro. Si es de la región lumbar al flanco, a la ingle, la cara interna del muslo, eso es característico del cólico renal. Si es de la región precordial a la mandíbula, es característico del infarto agudo del miocardio. Si es desde la región precordial, precordial al ombligo, también puede ser un problema de tipo cardíaco, un infarto de cara diafragmático. Desde el dorso hacia adelante, el cinturón característico de la pancreatitis aguda, iniciado en el epigástrico y desplazado a la fosa ilíaca derecha. Esto es característico de inicio de la apendicitis aguda.
Un paciente con una apendicitis aguda, ustedes tienen que preguntarle en la anamnesis, si piensan en eso, cómo empezó el dolor. Generalmente el paciente que tiene una apendicitis aguda, el dolor comienza en el epigástrico. ¿Por qué comienza en el epigástrico? Porque primero es un dolor visceral y el apéndice tuvo su origen embriológico en el intestino medio. Posteriormente se ubicó en la fosa ilíaca derecha. Entonces, cuando se inflama el apéndice, el dolor es en el epigastrio. Pero cuando ya el proceso inflamatorio compromete al peritoneo, el dolor se refiere ahí en la fosa ilíaca derecha, en lo que corresponde al signo de Murphy, que es cuando se irrita el peritoneo, porque es un dolor ya de tipo somático. Entonces, el dolor de la apendicitis aguda comienza siendo visceral y expresado en el epigastrio, y termina siendo por inflamación del peritoneo, el peritoneo parietal. En un dolor, el peritoneo parietal corresponde a la inervación también somática, no es una inervación visceral, somática, entonces bien localizada, y se localiza en el lugar donde está el apéndice. Cuando se inflama el peritoneo en la apendicitis es cuando duele en la fosa ilíaca derecha. ¿Quedó claro esto? Entonces comienza siendo un dolor visceral y después se convierte en somático. Esa es una combinación de dolores, y también pueden estar los tres componentes, somático, visceral y neuropático, en ciertas patologías, como por ejemplo metástasis de columna, en el cual al principio es un dolor somático, después va comprometiendo alguna otra víscera, compromete al nervio y se convierte en neuropático. Bueno, esta es la explicación del dolor referido, por qué un paciente que tiene un dolor a nivel renal se le expresa en el testículo, porque un paciente que tiene una inflamación, una colecistitis se le puede expresar en el hombro, porque un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio puede tener dolor mandibular. Bueno, es por la característica de la inervación segmentaria del dolor somático, acá tiene, que se confunde a nivel medular en el asta posterior con la raíz que corresponde a al simpático, que inerva a esa víscera y que ingresa en el mismo lugar. Esto es, a este nivel se confunde y es lo que se refiere como dolor en otro lugar que no es el correspondiente a la lesión. Dolor referido. Y por último, otra característica de la anamnesis que tienen que hacer es la atenuación o la exacerbación de ese dolor. Cómo se atenúa, cómo se calma o cómo se incrementa. Si un dolor precordial calma con nitrito, yo puedo pensar que es un dolor de tipo coronario. Si un dolor calma con la compresión, generalmente los dolores a veces de tipo somáticos se descomprimen y calman. Si calma con colchicina, bueno, tengo que pensar en gota, en fin, con medicamentos, de acuerdo al medicamento, a veces uno puede, que utiliza, puede identificar qué tipo de dolor tiene. Si aumenta con la movilización, cualquier dolor que aumente con la movilización, yo tengo que pensar que es musculoesquelético. Si un dolor aumenta con la respiración profunda, tengo que pensar que es algo que está implicando, por ejemplo, una pleuritis, una pericarditis, una peritonitis, puede aumentar con la respiración profunda. Dolor que aumenta con la palpación del punto doloroso es un dolor somático, como lo dije antes. Y dolor abdominal que calma en ciertas posiciones, y acá tienen un montón de ejemplos de que hay dolores que calman en ciertas posiciones. Por ejemplo, un dolor de una pericarditis aguda, el paciente lo que hace para calmar el dolor es inclinarse hacia adelante. Es lo que se llama posición mahometana, que también la adopta el paciente con la pancreatitis aguda. O sea, si se inclina hacia adelante y le calma el dolor en un paciente joven, si yo digo, un paciente joven viene a la consulta porque tiene fiebre, porque tiene dolor retroesternal, y porque respira hondo y le duele, y te dice, doctor, yo me siento hacia adelante y se me calma, siempre tiene que pensar que puede ser una pericarditis. Un paciente que viene con un dolor intenso a nivel abdominal, con asfixiante, el cinturón, y dice, doctor, yo me siento hacia adelante, posición mahometana y me calma, tiene que pensar en pancreatitis. Dolor que calma acostado,
generalmente son dolores de tipo musculoesquelético. Si hay dolores que en ninguna posición calman, por ejemplo, dolores lumbares, que no calma, que duele de día, duele de noche, tienen que pensar que ese paciente puede tener una patología que es distinta al músculo esquelético, que hay componentes del dolor que sean somáticos y que sean neuropáticos. Por ejemplo, la metástasis a nivel lumbar, metástasis carcinomatosa a nivel lumbar, cuando invade, el dolor es insoportable en todo momento, no calma en ninguna posición. Entonces siempre eso a ustedes les va a dar una idea de qué patología tiene y la importancia de darle a ese paciente que tiene dolor si verdaderamente es un dolor esquelético o es un dolor de otro tipo que tienen que estudiar más en profundidad. Fíjese la importancia que tiene todo este interrogatorio para identificar cuál es la causa de ese dolor, porque en última instancia el 60, el 80% de las enfermedades vienen con dolor y eso identifica cuál es la víscera enferma. En síntesis, el dolor tiene, por supuesto que después de la anamnesis viene todo lo que corresponde a inspección, palpación y pedir los exámenes complementarios. Eso lo vamos a ver en otro momento cuando veamos tratamiento del dolor. El dolor tiene significado biológico trascendente. ¿Por qué? Porque es la alarma de un organismo que está sufriendo. Si no tuviéramos dolor, realmente hay alguna enfermedad congénita que el paciente nace sin poder sentir dolor. Se muere a la corta edad porque tienen fracturas, tienen abscesos, tienen infecciones y el dolor no los expresa y el paciente se mueren a corta edad. Entonces el dolor también es un síntoma necesario. Es un síntoma desagradable, pero es necesario el dolor agudo. Cuando se hace crónico, el dolor es una enfermedad y se hace bien desagradable. El dolor es un síntoma muy frecuente en la clínica, cuyos estudios semiológicos conduce muchas veces al diagnóstico de la enfermedad. Claro que sí. Los instrumentos principales para el estudio del dolor son la anamnesis y la inspección. Acuérdense de esta regla de ir preguntándole cada cosa. No se olviden de esta regla que es muy, muy práctica, la regla Alicia, y los conocimientos de las ciencias básicas son imprescindibles. En los que le dije de la fisiopatología, de la transmisión del dolor, y interpretar cuando un paciente, bueno, tiene una lesión y no siente dolor. Y bueno, porque la teoría de la compuerta, ¿se acuerdan que les expliqué? Hay sustancias inhibidoras que hacen que no pase el dolor y el paciente no siente dolor. Acuérdense que la endorfina que es la que nosotros heredamos a través de la propiomes, la nocortina, las encefalinas, esas tienen una potencia y acción analgésica 200 veces superior a la morfina exógena que nosotros le podemos dar acá. Así que nosotros tenemos un mecanismo analgésico inhibitorio que hace que no suframos tanto dolor cuando se pone en práctica. Y por eso los conocimientos de la fisiopatología de la transmisión, por qué el paciente sufre con el dolor. Es fundamental identificar en el paciente que sufre el dolor componentes neurofisiológicos y emocionales y ambientales. Esta es una síntesis que hace a que quizás todo lo que les pude explicar hoy puedan interpretarlo. Pero lo más importante, y resumiendo, es tener el concepto fisiopatológico. ¿Por qué? Porque si un paciente viene con dolor, bueno, la enfermera sabe que le tiene que dar un analgésico, pero ustedes tienen que saber que ese analgésico lo dan porque el paciente tiene a nivel de los neurotransmisores, de los nociceptores, tienen prostaglandinas, que son los que facilitan la transmisión del dolor, y ustedes con el analgésico lo que van a bloquear es los COX-2, van a bloquear la transmisión del dolor de las prostaglandinas que activan a esos nociceptores. Ustedes saben que si el paciente viene con un dolor neuropático, no le van a dar a AINES. ¿Por qué? Porque el dolor es del sistema nervioso central. Entonces tengo que darle algo que impida esa transmisión del dolor. Solamente le doy morfina, le doy ILS, inhibidores de recaptación de serotonina, y también le puedo dar inhibidores de recaptación de norepinefrina. Entonces, fíjense que conociendo la fisiopatología, conociendo la anamnesis, identificando qué tipo de dolor, yo voy a dirigir mi tratamiento. Es por eso que tienen que conocer la semiología y tienen que hablar con el paciente
paciente para que le transmita todo esto para poder llegar a un diagnóstico. Bueno, ¿recibo preguntas o terminamos acá? Pueden abrir la cámara, el micrófono. A ver. Sí. Pueden abrir el micrófono y hacer preguntas. ¿Entendieron? Hola, doctor. Sí. Buen día. Sí. ¿Qué tal? Florencia. Sí. Sí, decime, Spilachi. Yo quería preguntar sobre el tema de las distintas fibras y la velocidad de conducción de cada una, la amplitud, la frecuencia, los periodos refractarios, porque eso también tiene que ver con la transmisión y si hay alteraciones, por ejemplo, así como hay en la conducción cardíaca, puede haber alteraciones a nivel de los canales iónicos. Sí, claro. O algo así. Por eso el tratamiento también con la pregabalina, con la gabapentina, todo también actúa en ese nivel. Las fibras de transmisión son las A delta y las C. Las A delta son las mielinizadas. Son las que tienen mayor velocidad de conducción, 20 metros por segundo. Las fibras C tienen menor velocidad de conducción, son las no mielinizadas. Acuérdense que la transmisión de las fibras mielinizadas se hace a través de los nódulos de Ranvier, saltan y son más veloces. Cuando no tienen mielina son menos veloces. Y son las fibras que se activan más tardíamente. Ustedes, por ejemplo, va a ver un paciente que tiene una isquemia del miembro, se tapó una arteria en el miembro y tiene una isquemia, y sufre un intenso dolor inicial y después, al final, sufre un dolorimiento, queda cuando ya el tejido quedó sin circulación, está necrosado, está muerto, queda un dolorimiento. Eso es por activación de la fibra C. Ahora, las fibras C y fibras delta realmente son las de fibras somáticas, son las que inervan toda la parte musculoesquelética. Las fibras viscerales son fibras C generalmente. Son fibras C y son las que transcurren a través del sistema nervioso simpático y entran al asta posterior de la médula. Lo importante de todo esto quizás es conocer ese sistema inhibitorio de neurotransmisores y facilitadores. ¿Por qué? Porque eso puede explicar a veces pacientes por qué no tienen dolor y otros pacientes tienen dolor. Y bueno, porque unos segregan inhibidores que impiden la transmisión del dolor, como son la endorfina, como son la serotonina, la norepinefrina, que inhiben la transmisión del dolor, y otros lo facilitan, como la sustancia P, la bradiquinina, la colecistoquinina, la bombecina, la doxapacina. Son todas sustancias que facilitan, el glutamato, que facilitan la transmisión del dolor. No sé si esto, lo importante es que ustedes conozcan a través de la semiología los distintos mecanismos fisiopatológicos del dolor. Ustedes sepan que un dolor que es bien localizado es esquelético, el paciente se lo localiza. Un dolor que es referido es visceral, y esos son activados por nociceptores. El dolor neuropático es el dolor que tiene alodinia, que tiene hiperpatía, que tiene palpitación, que tiene pausalgia, que es característico. El paciente se queja de parestesias. Las parestesias no es porque el paciente, cuando viene el paciente, doctor, se me duerme la mano. Eso no es por, como dice doña Rosa, que tenés mala circulación. Eso porque tiene comprometido el mediano y entonces tiene parestesias y es el dolor de tipo neuropático, es el nervio el que está afectado. En ese caso, doctor, ¿cómo? Una pregunta con el neuropático. Sí. Se entiende entonces que la lesión es del nervio, pero ¿Del así nervio? como, claro, del sistema nervioso, así como la temperatura o la presión o por efecto masa, por un tumor o algo, o por sustancias liberadas postinflamatorias que estimulan a los receptores y son distintos a los receptores. Por eso, si cambia de posición o si es por distensión abdominal, es por estiramiento, o en el caso de osteoarticular también puede ser por estiramiento, el motivo que estimula al receptor. Claro. En el neuropático puede ser que el nervio lesionado estimule otros sensores que también transmitan dolor. Puede decir otros nociceptores. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que
A veces es mixto el dolor, claro que sí. Vos tenés un paciente que tiene una hernia de disco. Hay un proceso inflamatorio también ahí, entonces le das un AINE y le calma un poco. Pero el dolor referido neuropático no le va a calmar con un AINE. ¿Se entiende? Una lumbociatalgia. Sí, claro, claro. Sí, pueden ser componentes mixtos. Un paciente que tiene una metástasis ósea, además de tener la masa ocupante que distiende el periósteo, y el periósteo ahí sí hay nociceptores, ese también es un dolor de tipo somático, y cuando compromete al nervio esa masa neoplásica, se convierte en neuropático. Entonces es la interpretación de un dolor neuropático por la característica del dolor que les dije, y la interpretación del dolor somático por el dolor bien localizado. Y pueden tener los dos y los tres juntos. Sí, claro que sí. Entonces ustedes tienen que dar AINES y tienen que dar inhibidor de la recaptación y morfina. O opiáceos débiles. Opiáceos débiles, Ok. propoxifeno, codeína, si son opiáceos débiles. Es lo que se usa comúnmente, ¿no? En los neuropáticos. Sí. Ok. Una cosa más, en el caso de los trasplantados, ya vimos que en el dolor precordial los diabéticos pueden no sentir, o trasplantados por denervación, ¿Y por qué no puede siente ser silente. ¿Por qué no siente el diabético el dolor? Por la neuropatía. Y la neuropatía que le produce insensibilidad, le altera la sensibilidad, la transmisión de la sensibilidad. Claro. El Y en mismo otros tipos de diabético no trasplantes, siente el dolor. Si yo anestesio al nervio, no siente dolor. ¿Se entiende? claro. Eso pasa con cualquier trasplante, ¿no? Yo me pregunto, cuando hacen un trasplante visceral como de pulmón, hígado, riñón, o de, no sé, el tema de de la reinervación, ¿cómo es? Eso qué sé yo, eso tenés que preguntárselo. Pero es verdad, vos sacás todos los nervios, es verdad, está denervado. No sé eso, honestamente. Pienso que la visceralidad no siente dolor. Pienso, ¿eh? Sí, otra pregunta. Muchas gracias. ¿Está todo bien? ¿Se entendió algo? Sí, Sí, gracias, se doctor. entendió, se Sí, entendió. se entendía todo. Bueno, espero que se puede hacer mucho más largo. Acuérdense que Entendido, doctor. se publica una revista mensual de dolor a través de la IAS. Así que los conocimientos son cada vez más importantes, ¿eh? Y esto es una cosa bastante actual, ¿eh? Porque les repito que el dolor antes no se trataba, se lo consideraba como un castigo divino, entonces se la tenían que bancar. Ahora no, ahora estamos estudiando, la ciencia está estudiando con intensidad todos los mecanismos de dolor. Y todos los días hay neurotransmisores nuevos y hay investigaciones nuevas para mitigar el dolor. Bueno, muchas gracias. Buen día. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, buen día. Gracias.